¿Por qué la antigua Grecia se convirtió en imperio bizantino? Imagina que despiertas en Constantinopla en el año 1000. Oyes oraciones en griego, ves leyes que dicen romanas, cruzas plazas con mosaicos dorados y alguien te jura que esa ciudad es Roma. Pero no suena a latín por ningún lado. ¿Cómo pasó que la antigua Grecia, con sus ideas y su idioma, terminó latiendo en el corazón de un imperio que se llamaba a sí mismo romano? Hoy te voy a contar por qué Bizancio fue, en el fondo, el rostro nuevo de Grecia, y cómo esa mezcla cambió para siempre nuestra historia. Cuando pensamos en Grecia, imaginamos templos, filósofos y tragedias. Cuando pensamos en Bizancio, vemos cúpulas, iconos y emperadores con túnicas pesadas. Parece que fueran mundos distintos, hasta opuestos. Pero si miras de cerca, verás un hilo que los une: el griego, la educación, las ciudades, la fe, las leyes, los libros que sobrevivieron al tiempo. Este video no es un repaso escolar. Es un mapa para entender por qué el idioma de Homero se convirtió en la voz de un imperio que decía heredar a Roma, y por qué esa voz, siglos después, ayudó a despertar a Europa de su sueño. Vamos a abrir varias puertas, y en la última te vas a encontrar con un giro que quizá no te contaron en clase. El problema es este. En Occidente solemos contar la historia como si Roma hubiera sido todo y Bizancio, un eco lejano. Como si Grecia fuera lo antiguo y el imperio bizantino, otra cosa sin relación. Pero esa idea borra lo esencial. La gente de Bizancio se llamaba romana, sí, pero pensaba, escribía, rezaba y educaba en griego. Y mientras en Europa occidental muchas bibliotecas se apagaban, en Constantinopla y en ciudades griegas del este se copiaban textos que hoy forman parte de la base de nuestra cultura. El desafío es ordenar las piezas. ¿Cómo una ciudad griega llamada Bizancio se volvió la capital de un imperio romano de Oriente? ¿Por qué el griego desplazó al latín en la administración? ¿Qué tuvo que ver el cristianismo en esto? ¿Cómo unió y también separó al mundo antiguo con el medieval? Y sobre todo, ¿de verdad la antigua Grecia se convirtió en Bizancio? ¿O Bizancio fue el puente que mantuvo vivo a Grecia dentro de Roma? Vamos por partes. Te prometo un viaje claro, directo, sin adornos innecesarios y con preguntas que abrirán más de una grieta de curiosidad. Antes de Bizancio, la huella griega en el Oriente. Mucho antes de que Roma dominara el Mediterráneo, Grecia ya había sembrado ciudades por las costas del Egeo, del Mar Negro y del Mediterráneo Oriental. Tras Alejandro Magno, esa huella se hizo más fuerte. Reyes helenísticos fundaron bibliotecas, academias, puertos, mercados, y el griego se volvió el idioma común del comercio, de la ciencia y del pensamiento. A ese griego sencillo de la calle, usado por comerciantes, soldados y escritores, lo llamamos griego koiné. Cuando Roma llega y gana, no borra lo que encuentra, lo administra. En el oriente del imperio la gente seguía hablando griego. Las ciudades seguían teniendo teatros, gimnasios y escuelas filosóficas. Roma puso leyes, cobró impuestos, llevó legiones, pero el día a día continuó sonando a heleno. Ese detalle es clave, porque siglos más tarde, cuando la capital se mueva al este, no partirá de cero. Ya había una red viva, culta y muy griega. Bizancio, una ciudad griega en un punto perfecto. Bizancio, fundada por colonos de Megara en el siglo VII a.C., estaba en un lugar soñado, el estrecho del Bósforo, por donde pasan barcos entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Quien controla ese paso, controla rutas, aduanas y, en parte, la política regional. No es casual que los persas la quisieran, que los griegos la recuperaran y que con el tiempo, Roma la tuviera muy en cuenta. Su gente, su arte, su idioma, su forma de vida eran griegas. Por eso cuando un emperador romano vea en esa ciudad la posibilidad de una nueva capital, la mudanza tendrá consecuencias que van mucho más allá de un cambio de dirección. Constantino y la Nueva Roma. En el año 330,
Constantino refunda Bizancio y la bautiza con su nombre, Constantinopla. No fue un capricho. Desde ahí se controlaba el cruce de dos continentes, rutas comerciales vitales y accesos a fronteras que preocupaban al imperio. Constantino la llenó de edificios, foros, iglesias, murallas. Le dio un senado y privilegios. En poco tiempo, ese lugar dejó de ser una ciudad más y se convirtió en la cara oriental del poder romano. Sin embargo, esa nueva Roma tenía raíces griegas. Su gente hablaba griego, su paisaje cultural era griego, su educación miraba a Grecia. Esa mezcla, estructura política romana, vida cultural griega, es el corazón de Bizancio. El idioma importa, del latín al griego. Al comienzo, el latín siguió siendo el idioma del gobierno y del ejército, sobre todo por costumbre y por la herencia del pasado. Pero la realidad del día a día en Oriente pedía otra cosa. En las calles, en los mercados, en los sermones, en las escuelas, el idioma que se entendía era el griego. No es sorpresa que, con el tiempo, los emperadores normalizaran lo que ya pasaba. En el siglo VII, bajo Heraclio, el griego se convierte en lengua oficial de la administración. No fue una moda, fue una adaptación a la verdad social y cultural del Imperio Oriental. Esto explica varios fenómenos: leyes que se leen en griego, decretos redactados en griego, teología pensada en griego. El latín no desaparece del todo, pero pierde el trono en Oriente, y ese giro consolida la identidad. Bizancio es romano en continuidad política, pero griego en voz e ideas. Educación y prestigio. ¿Por qué el griego era la llave? Desde tiempo atrás, las élites romanas ya admiraban la educación griega. Retórica, filosofía, matemáticas, medicina. Quienes querían formación de alto nivel buscaban maestros helenos. Con Constantinopla como centro político y cultural, esa admiración crece. Academias, maestros, bibliotecas y copistas alimentan un mundo de letras, sermones y debate. No es casual que un emperador como Adriano, siglos antes, hubiera mirado a Atenas como faro. En Bizancio, esa mirada se vuelve tradición. En la vida real, esto significó que un joven podía estudiar a los clásicos, aprender a hablar en público con elegancia y, al mismo tiempo, formarse en las escrituras. Todo en el mismo idioma. Ese cruce entre cultura clásica y fe cristiana será uno de los rasgos más fuertes del mundo bizantino. Cristianismo en griego, de las cartas a los concilios. Otra pieza clave. El cristianismo crece en tierras donde el griego ya era lengua común. Las primeras comunidades en ciudades como Éfeso, Pérgamo, Antioquía o Nicea se comunicaban en griego koiné. Las cartas y los evangelios circulaban en griego. Las parábolas, los discursos, los relatos se escribían con herramientas literarias que el mundo heleno entendía bien. Esto dio al mensaje cristiano una puerta de entrada directa a judíos de la diáspora y a gentiles educados. Los grandes concilios que definieron doctrina se celebraron en suelo griego: Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Obispos discutían con vocabulario griego, usando conceptos griegos para hablar de misterios cristianos. Padres de la Iglesia como Basilio y Gregorio de Nacianzo fueron puente entre filosofía clásica y teología. Su objetivo no era borrar la herencia helena, sino usarla para explicar la fe. Ese gesto dejó huella en la liturgia, en la predicación y en la educación. Identidad. Romanos por derecho, griegos por cultura. Los habitantes del Imperio Oriental se llamaban romanos, romanoi, porque de hecho, su estado era la continuidad legal y política de Roma. Emperador, senado, leyes, títulos. Pero por dentro, su mundo sonaba a griego. Al escribir, al enseñar, al rezar, al hacer filosofía, usaban el idioma y el legado heleno. En Occidente, muchos empezaron a llamar griegos a los bizantinos, no para negarlos, sino porque eso era lo que oían y veían. En Bizancio, esa doble alma no era problema, era su fortaleza.
La dinastía macedonia y un florecimiento entre los siglos IX y XI, el imperio vive una etapa de recuperación militar y cultural. Se copian manuscritos, se levantan iglesias con mosaicos finos, se ordenan leyes, se fortalece el poder imperial. A ese tiempo se le dice Renacimiento macedonio. No es el Renacimiento italiano, claro, pero sí un impulso de cuidado del texto, del arte y de la liturgia. Muchas obras de autores antiguos llegan hasta nosotros porque en esos siglos alguien en Constantinopla o en un monasterio decidió copiarlas una vez más. Anatolia: riqueza, frontera y pérdida. Durante siglos, Anatolia, la parte asiática de la actual Turquía, fue columna vertebral del imperio. Granos, vino, aceite, ganado, ciudades vivas, obispados, fortalezas. Pero su riqueza la volvió objetivo. Con el tiempo, llegaron ataques, cambios de frontera, derrotas duras como la de Manzikert en el siglo XI, y buena parte de esa tierra quedó fuera del control imperial. Esa pérdida golpeó la economía y la defensa, y fue una grieta más en el muro que sostenía a Bizancio. Aún así, la cultura griega siguió respirando en las ciudades que se mantuvieron, en monasterios que no dejaron de copiar, en obispos que siguieron enseñando. El gran quiebre con Occidente. Las tensiones entre Roma y Constantinopla venían de lejos. Diferencias sobre autoridad, rituales, palabras de los credos, costumbres. Con el tiempo, la distancia se hizo ruptura. La Iglesia del Oeste y la del Este siguieron caminos separados. No es un detalle menor. Las dos mitades del mundo cristiano quedaron divididas por idioma, por tradición y por política. Esa herida se notará después, cuando el imperio necesite ayuda y reciba, en cambio, sospecha. O peor. El saqueo que partió la historia. En el siglo XIII, una cruzada que debía ir hacia Tierra Santa terminó en otra cosa. Constantinopla fue atacada por cristianos de Occidente. La ciudad más rica de la cristiandad oriental vivió días de incendio, robo y violencia. Iglesias, palacios, monasterios, bibliotecas. Nada quedó intacto. El golpe dejó a Bizancio sin gran parte de sus tesoros, sin población y con una cicatriz profunda. Con esfuerzo, el imperio recuperó la ciudad algunas décadas después, pero ya no era la misma. Aún así, seguía siendo el centro de una cultura que no quería morir. Copistas, monjes y una cadena de vida. Aquí está una de las claves más ignoradas. La transmisión del saber no ocurre por magia. Pasa porque alguien copia una y otra vez, con paciencia. En Bizancio, los monasterios fueron guardianes. En sus talleres, hojas y hojas de pergamino conservaban a Aristóteles, a Hipócrates, a poetas, a historiadores, a matemáticos. El trabajo era lento, pero constante. Sin esa cadena, muchos textos se habrían perdido. A veces solo nos queda un manuscrito. Si ese manuscrito existe, es porque un monje, una tarde cualquiera, siguió la línea con su pluma. Último acto. La caída y el cambio de era. En el siglo XV, un nuevo poder toma fuerza: los otomanos. Con artillería, con organización, con empuje, sitian Constantinopla. Tras semanas de asedio, las murallas ceden. La ciudad cae. Para el mundo cristiano oriental es una tragedia. Para los nuevos dueños, el inicio de Estambul como capital. Iglesias como Santa Sofía cambian de función. Muchos huyen, otros se quedan. Y, aquí viene el giro. Algunos de los que parten llevan libros, saber, idiomas, y llegan con todo eso a ciudades de Italia. Allí enseñan griego, traducen, abren ojos. Ese movimiento alimenta el renacer cultural que pronto llamaremos Renacimiento. ¿Bizancio o Grecia? La pregunta correcta. Hasta aquí quizá pienses, entonces, ¿Grecia se convirtió en Bizancio? La respuesta matiza. Grecia no desapareció. Vivió dentro de Bizancio.
El imperio fue la forma política que permitió que el idioma, la educación, la filosofía y buena parte del espíritu griego sobrevivieran dentro de una estructura romana y una fe cristiana. Fue un puente largo, complejo, lleno de tensiones, pero puente al fin. Por ese puente cruzaron textos, métodos, discusiones, artes, que luego, siglos más tarde, iban a despertar en Italia y desde ahí a otros países de Europa el Nuevo Testamento y el porqué del griego. Una duda común. Si Jesús y muchos de sus discípulos hablaban arameo, ¿por qué el Nuevo Testamento está en griego? La respuesta no tiene misterio, porque el griego, koiné, era el idioma internacional del Mediterráneo oriental. Escribir en griego era como publicar hoy en un idioma que te leen en muchos países. Así, el mensaje no se quedó en una aldea, viajó por puertos, sinagogas de la diáspora, mercados, escuelas. Que la fe cristiana creciera tan rápido en el Oriente Romano tiene mucho que ver con esa decisión lingüística. Y cuando la capital política se asentó en un lugar de raíz griega, todo encajó: predicación, cartas, concilios, teología. La fe del imperio se explicó en griego, se discutió en griego, se enseñó en griego. El idioma no fue un adorno, fue un motor. Constantinopla como símbolo. No era solo una ciudad, era la prueba viva de esa mezcla: foro romano, liturgia cristiana, escuelas griegas. Desde sus murallas se controlaba el paso entre dos mundos. Sus artes y sus leyes influían en pueblos vecinos. Sus embajadores viajaban con cartas en griego selladas con autoridad romana. Allí se golpeaban las monedas. Allí se formaban teólogos. Allí se copiaban códices. Y aunque las guerras, las crisis y las pérdidas la herían, la ciudad insistía. ¿Qué quedó después? Tras la caída, quedó mucho más que ruinas. Quedó una iglesia con sede en el Oriente que hasta hoy reza en griego o lenguas que aprendieron de esa tradición. Quedaron comunidades enteras que mantuvieron ritos y música. Quedaron manuscritos que ahora están en bibliotecas de todo el mundo. Quedó un estilo de pensar donde razón y fe dialogan, a veces discuten, pero no se ignoran. Y quedó, sobre todo, una lección. Las culturas no viven en cajas cerradas, se mezclan, se influyen, se transforman. Bizancio fue ese cruce donde Grecia no murió, se puso una nueva ropa. Roma y Grecia, rivales, aliados y herederos. Roma admiró a Grecia incluso cuando la derrotó. Copió dioses, tomó modelos de arte, adoptó maestros. Pero en el Oriente, esa admiración se volvió una forma de vida, porque la mayoría hablaba griego. Bizancio demostró que se puede ser heredero de Roma en leyes y de Grecia en libros. Que se puede pelear una guerra con recursos romanos mientras se discute teología con palabras griegas. Que se puede mantener una administración fuerte y a la vez una red de monasterios que protegen bibliotecas. Historias pequeñas que sostienen a las grandes. A veces miramos la historia por fechas y batallas, y nos perdemos los hilos finos. Un maestro que enseñó a un joven a leer a Platón. Un copista que guardó un texto en un cofre durante un asedio. Una mujer que cantó un himno en griego en una iglesia de barrio. Un juez que usó una palabra precisa de una ley escrita 100 años antes. Un comerciante que cambió ideas en el puerto de Éfeso mientras esperaba su carga. Esas escenas hicieron que el puente no se cayera. Las preguntas incómodas: ¿fue Bizancio solo un freno para la modernidad? No. Fue una caja fuerte durante siglos en un mundo lleno de incendios. ¿Fue Grecia un recuerdo bonito que se colgaba en las paredes? Tampoco. Fue un idioma vivo, una escuela activa, una manera de pensar que impregnó sermones, leyes y arte. ¿Fue Roma una máscara? No del todo. Fue la estructura que dio continuidad, jerarquía, símbolos y legitimidad. Las tres capas, Grecia, Roma, cristianismo, se montaron una sobre otra y formaron algo nuevo. ¿Por qué en Occidente se mira poco a Bizancio?
Por varios motivos. Porque el latín se volvió el idioma de la Iglesia occidental y del saber medieval en Europa. Porque los reinos del oeste contaron su propia historia. Porque tras la ruptura lo griego quedó al otro lado del mapa mental. Pero cuando abrimos el lente, Bizancio aparece no como nota al pie, sino como capítulo central. Sin su trabajo silencioso, llegarían menos clásicos al Renacimiento. Sin sus concilios, la teología tendría otro camino. Sin su red de ciudades, el intercambio cultural entre Asia y Europa se habría cortado mucho antes. Grecia dentro de Bizancio, ejemplos claros: lengua, decretos, sermones, poesía, manuales militares, griego. Educación, retórica, filosofía, ciencia, currículos que miran a escuelas helenas. Teología, vocabulario griego para hablar de la naturaleza de Cristo, de la Trinidad, de los sacramentos. Arte, iconos con reglas, símbolos y silencios que nacen de una estética propia, alimentada por tradición griega y fe cristiana. Derecho, continuidad romana, sí, pero interpretada y aplicada en un entorno griego. Cada una de estas piezas hace visible lo que solemos decir en abstracto, que Bizancio fue una fusión viva, lo que se rompió y lo que no. Se rompieron alianzas, se rompieron ciudades, se rompieron bibliotecas, pero no se rompió el hilo. Cambió de manos, pasó del scriptorium de un monasterio a la mesa de un humanista italiano, del aula de una escuela bizantina a una cátedra en Florencia, de un icono en Constantinopla a un taller en Venecia. La cultura viaja cuando alguien la lleva, y quienes la llevaron hablaban griego. Mitos comunes, respuestas cortas. Bizancio fue solo religión. No. Tuvo teología fuerte, sí, pero también ciencia, leyes, diplomacia, arte y comercio. Grecia se terminó con Roma. No. Grecia se transformó dentro de Roma, y en Oriente respiró durante 1000 años más. El latín fue siempre el idioma del imperio, no en Oriente. El latín fue oficial al inicio, pero el griego dominó la vida real y luego también la administración. Los árabes salvaron solos la filosofía griega. Tuvieron un papel enorme, sin duda, pero los bizantinos también copiaron, comentaron y guardaron muchos textos. Ambos caminos fueron importantes. La caída de Constantinopla apagó la cultura griega. No, la dispersó. Y esa dispersión fue semilla para el Renacimiento en Europa occidental. Una caminata imaginaria por Constantinopla. Para fijar la idea, piensa que caminas por la ciudad hacia el año 1000. Entras a una iglesia durante la liturgia. Escuchas cantos en griego. Sales y pasas por una escuela. Ves a jóvenes copiando líneas de un autor antiguo y luego leyendo a un padre de la iglesia. Doblas una esquina y te topas con un juez que cita una ley de tradición romana, pero que la lee en un códice griego. Llegas al puerto. Mercaderes discuten precios en griego koiné con algún toque de otras lenguas. En la tarde, un predicador toma un pasaje del Evangelio y lo explica con ejemplos de la vida diaria. Nada de esto es folclore. Es la vida de una ciudad que hizo de puente su identidad. ¿Qué nos enseña hoy? Que las identidades pueden ser dobles sin ser falsas. Que una cultura puede cambiar de traje y seguir siendo ella. Que un idioma compartido puede unir a gentes diferentes. Que los libros necesitan manos, ojos y paciencia para sobrevivir. Y que el mapa de la historia no es una línea recta. Es un tejido. Grecia, Roma y Bizancio no son estaciones aisladas. Son hilos que se cruzan. Si hoy lees a un clásico, si hoy hablas de ideas que nacieron hace más de 2000 años, es en parte porque en una ciudad con cúpulas doradas y calles griegas, alguien no dejó que el fuego se apagara. El detalle que cambia la mirada. Decir, Grecia se convirtió en Bizancio, puede sonar fácil, pero el detalle correcto es este. Bizancio fue la forma que tomó Grecia para seguir viva, bajo un manto romano y con una fe nueva. No fue un reemplazo, fue una transformación que mantuvo lo necesario para que el puente cruzara 1000 años.
Por eso el Imperio Oriental fue, a la vez, herencia y novedad. La misma lengua de los filósofos sirvió para escribir evangelios y leyes. Los mismos métodos de la retórica sirvieron para predicar y enseñar. El mismo amor por el texto sirvió para copiar a poetas y a santos. Cerrar el círculo. Vuelve a la imagen del inicio. Una plaza en Constantinopla, voces en griego, leyes romanas, cruz de oro en lo alto, sin. Ese cruce explica por qué nuestra historia europea y mediterránea no se entiende sin Bizancio. A veces la contamos por fuera y nos perdemos el núcleo, la continuidad griega dentro de un cuerpo romano cristiano. Y cuando algo así existe durante un milenio, no es casualidad. Es porque fue útil, fue vivo, fue fecundo. Hitos para recordar, sin enredo. Fundación de Bizancio, ciudad griega en el Bósforo. Refundación como Constantinopla, capital del Imperio Oriental, puente entre continentes. Cambio de idioma oficial, del latín al griego, alineando lo escrito con lo vivido. Concilios en ciudades griegas. La fe se define con palabras y conceptos helenos. Renacimiento macedonio. Cuidado del texto. Arte religioso. Orden legal. Saqueo por cruzados. Herida profunda que no mata la cultura, pero la hiere. Cada hito es una pieza, juntas arman el mosaico. Una última mirada a las personas. Piensa en una maestra que enseña a leer con fábulas y con parábolas. En un monje que frota oro en un icono, con paciencia, mientras un compañero copia a un filósofo. En un comerciante que aprende cuentas y vocabulario para negociar con gente de lejos. En una madre que canta en griego en su casa y en la iglesia. En un joven que sueña con estudiar retórica para defender a su comunidad. Esas vidas sostuvieron, sin saberlo, un puente por el que hoy también caminas tú, cuando abres un libro que pasó por sus manos. Aquí está el latido final. No hubo una muerte de Grecia y un nacimiento de Bizancio. Hubo una continuidad transformada. Cuando Constantinopla cayó, la llama no se apagó, cambió de lámpara. Muchos de los textos, maestros e ideas que hicieron brillar al Renacimiento venían de ese mundo. Si hoy puedes leer a un autor clásico, si una universidad honra a un maestro de retórica, si una iglesia canta con ecos antiguos, es porque Bizancio sostuvo bajo el título de romano una vida griega durante más de 1000 años. Y ese es el giro que cambia todo. No es que Grecia se volvió Bizancio como una oruga que se vuelve mariposa y olvida su forma anterior. Es que Bizancio fue la mariposa que llevó el polen de Grecia a otros campos y lo dejó caer en el momento justo. Sin ese vuelo, una parte de lo que hoy llamamos nuestra cultura no existiría. Resumen. Repasemos sin rodeos. El oriente del Imperio Romano ya era griego en idioma y costumbres desde mucho antes de que Constantinopla se volviera capital. Cuando Constantino mudó el centro del poder a una ciudad griega y la llenó de instituciones romanas y templos cristianos, la mezcla quedó sellada. Durante siglos el griego se volvió la lengua del gobierno de la iglesia de la escuela. Los concilios se hicieron en ciudades griegas, la educación bebió de fuentes helenas, la ley mantuvo su esqueleto romano, la fe se explicó con palabras de Atenas. En los monasterios, manos anónimas copiaron libros que hoy sostienen bibliotecas. Hubo pérdidas, guerras, rupturas, saqueos. Hubo también un final militar, pero no hubo un final cultural. Hubo una transferencia. Así, más que decir Grecia se convirtió en Bizancio, conviene decir Grecia habitó Bizancio, y gracias a eso, logró cruzar el puente de la Edad Media. Cuando Occidente estuvo listo para abrir esos cofres, lo que salió de ahí encendió una chispa. Por eso Bizancio no es un rincón oscuro de la historia. Es una luz que pasó de lámpara en lámpara hasta llegar a nosotros. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: las civilizaciones duran cuando saben mezclar continuidad con cambio.
Bizancio lo hizo con 3 capas: la política romana, la lengua griega y la fe cristiana. Y esa receta sostuvo una parte enorme de lo que somos. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, comparte este video y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia. Mira nuestro siguiente video.